Mucho que contar en la actualidad ferroviaria de esta semana y que afecta a todos los territorios del país e incluso a una cosilla de fuera. ¡Empezamos! Vamos a arrancar con una información que puede ser muy relevante para el futuro de la conexión con Francia a través de Irún, pues estos días se ha conocido que Bruselas va a presionar a Francia para potenciar su conexión con el País Vasco y así poder cumplir los plazos del corredor atlántico, pues este paso estaba previsto para ser concluido en 2030, algo imposible si Francia no se pone las pilas e invierte al menos 6.500 millones de euros de aquí a esa fecha. Un detalle que puede acelerar los plazos que parecían dilatarse sine die y que os contaré mucho más detalladamente en un vídeo el próximo lunes. No salimos del País Vasco, pues estos días parece que la Unión Europea ha querido dar varias alegrías a los vascos, ya que se han anunciado fondos por valor de 16 millones de euros para proyectos de investigación del tren de hidrógeno, un tipo de tecnología que poco a poco parece ir abriéndose camino y que necesitará de una importante inversión para hacerla realmente rentable, y que en Euskadi diferentes compañías están apostando por ello y estos fondos seguro que ayudan a potenciarlos. Hablamos de la iniciativa de Talgo, que recoge financiación del PERTE del hidrógeno en un consorcio en el que también están Sener, Ingeteam, EPL y Repsol. Una fuerte alianza para impulsar esta tecnología verde que parece nos dará mucho que hablar próximamente y que, recuerdo, tenemos un vídeo en el canal hablando de ello. Esta semana además ha sido la llegada de los primeros servicios de Wigo en su tercera ruta, pues desde el pasado jueves iniciaba sus operaciones entre Madrid-Chamartín, Clara Campoamor y Albacete-Los Llanos, así como Alicante-Terminal, con billetes a partir de sus famosos 9 euros. La filial de la francesa SNCF conectará en menos de 2 horas y media las ciudades de Madrid y Alicante con 2 frecuencias diarias por sentido que se añaden a sus 3 frecuencias diarias por sentido entre Madrid y Valencia-Joaquín Sorolla, y que ahora con esta nueva oferta llega a las 5 frecuencias diarias por sentido entre Madrid y la Comunidad Valenciana dentro del acuerdo que firmó con Adif, una información que os conté al detalle en un vídeo del canal esta misma semana. Otra importante noticia acontecida estos días ha sido la reapertura de la línea férrea entre Ourense y Santiago, que estaba cortada desde el pasado sábado por las pruebas de fiabilidad del sistema ERTMS en el corredor atlántico, unas pruebas que han sido satisfactorias y que ayudarán a mejorar el tráfico en un corredor que en los servicios Avant a Coruña-Ourense movió 1 millón de pasajeros durante el pasado año, siendo así una de las rutas más exitosas de todo el país. Y estos días Renfe ha sido noticia por la publicación de sus cuentas y datos del primer trimestre del año, donde ha logrado recortar las pérdidas y aumentar un 34% sus pasajeros, consiguiendo su tercer mes consecutivo con balance positivo, alcanzando los 130 millones de pasajeros, 33 millones más que en el mismo periodo del 2022, con unos ingresos totales que han crecido un 7% y situándose por encima de los 981 millones de euros. Además, ha anunciado novedades en su ofensiva en Francia, ya que el Consejo de Administración de la operadora ha decidido que la empresa implantará su nueva sucursal en Lyon, con el objetivo de desarrollar las oportunidades de negocio en el mercado francés, principalmente la alta velocidad y los servicios que se van a liberalizar en algunas regiones del país. Todo con la vista puesta en un verano donde, si todo va bien, podrá al fin operar las rutas Barcelona-Lyon y Madrid-Marsella, una información que os conté de forma mucho más detallada en un vídeo de ayer mismo, viernes, en el canal. Y ojo, porque el uso del tren en este puente del 1 de mayo, que será de 4 días para los madrileños, se va a multiplicar casi por 7 respecto al año pasado. Y es que la compra de billetes de tren para viajar estos días se ha disparado en un 583% de media respecto a los mismos días festivos de hace un año, aunque con incrementos muy dispares. Pues en concreto, en las ciudades de Alicante y Valencia se ha multiplicado por 10 el número de pasajeros con respecto a hace un año, alcanzando un incremento del 1073% y 1007 respectivamente, mientras que Madrid lo ha hecho en un 668% más. En cuanto a Barcelona, lo ha hecho en un 653%.
Málaga ha incrementado un 626%, Córdoba 471%, Zaragoza 466% y Sevilla 341%, algo que se achaca ante todo a la llegada de las nuevas marcas y la competencia, así como la rebaja de precios que sigue inaugurando un 2023 de récord para el tren en España. Otra noticia que ha dejado Renfe estos días es la de plantearse llevar en taxi al AVE en Calatayud a los viajeros de Soria, algo que haría con 2 servicios al día, licitando en casi 70.000 euros el servicio de transporte combinado que prevé arrancar el 28 de junio, una propuesta cuando menos extraña, teniendo en cuenta lo caro que resultará en lugar de apostar, por ejemplo, por el autobús o por microbuses, y a la espera de que Adif pueda mejorar la conexión actual de Soria con la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, una obra que podría ser relativamente compleja a pesar de su pequeña envergadura, pero que podría dejar mucho más cerca a Soria de los servicios de alta velocidad con Madrid o Barcelona. Pero veremos en qué queda la cosa. Pasamos ahora al tema de obras y Adif, que estos días, por ejemplo en Logroño, ha acabado la desmantelación del puente de Vara de Rey, una obra compleja realizada de noche y que obligó al cierre de la línea por la que pasaba, afectando a 4 trenes diarios entre Barcelona, Logroño y Bilbao y viceversa. Y ojo, porque se vienen varios meses un poquito delicados en las rutas del sur debido a las obras que se están realizando en parte del trazado para, entre otras actuaciones, instalar el sistema ERTMS y que afectará a frecuencias y horarios de trenes con ciudades como Cádiz, Huelva o Granada, entre otras. Y en algunos casos suponiendo algunos incrementos de tiempo, unas obras de mejora que se van a realizar entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, suponiendo la limitación de la capacidad operativa que comporta y que obligará a Renfe a reprogramar su oferta para poder facilitar la movilidad de sus clientes sin afectar a sus servicios. Un detalle que iremos contando según se vayan conociendo más detalles próximamente en un vídeo del canal. Estos días además se ha dado un paso decisivo para impulsar el soterramiento del ferrocarril en Torrelavega, con la licitación de la construcción del desvío provisional que canalizará el servicio ferroviario mientras se trabaja para que el actual trazado de la línea de ancho métrico Santander-Oviedo pase por la ciudad a través de un túnel de nueva construcción, unas obras provisionales de 1,4 kilómetros que representa un gran desafío técnico y que tratará de minimizar al máximo la afectación al entorno, que volverá a su situación actual cuando el desvío se retire. Todo ello con una inversión de 5,2 millones de euros en una actuación que se enmarca en el ambicioso proyecto de soterramiento en la ciudad, que supondrá la mayor obra civil en Torrelavega en 40 años, y que va a suponer también la renovación del trazado de ancho métrico en un total de 1,8 kilómetros a su paso por la ciudad, la construcción de una nueva estación subterránea, la adecuación del actual edificio de viajeros y un nuevo aparcamiento subterráneo, así como la transformación de los nuevos espacios disponibles para la ciudad. Nos vamos ahora a Motril, donde se están creando muchas expectativas tras el visto bueno de Bruselas al proyecto de unir su puerto con Granada. Estos días, además, el gobierno central ha anunciado que respaldará económicamente esta línea en caso de fallar la tramitación en Europa. El Ministerio de Transportes tendrá en cuenta el estudio sobre la línea y asegura que habrá tiempo para trabajar en un proyecto al que habrá que seguir la pista desde ahora y su posible evolución. Adif también ha aprobado la inversión de 21,6 millones de euros para ampliar la variante del tren de Apobra de Sanxao en Galicia, unas obras que forman parte de la mejora ferroviaria entre Lugo, Monforte de Lemos y Ourense, cuyos trabajos avanzan de forma satisfactoria y que supondrá pasar de 7,2 a 9 kilómetros de circunvalación por Láncara y Sarriá. Esta semana también han salido a licitación las obras de la plataforma para el acceso sur de la integración ferroviaria en Palencia, que supondrá un nuevo tramo de 2,2 kilómetros, permitiendo la conexión de la ciudad en doble vía de alta velocidad por el lado sur, todo con un coste de 73,6 millones de euros, dando continuidad a la vía doble ya ejecutada en la fase 1. Con esta actuación se mejorará la capacidad de la red en esta zona y potenciar así el carácter de nudo de Palencia en las distintas rutas de esta zona del país.
Otra actuación importante de Adif será la remodelación de la estación de Montcada Bifurcación, donde se invertirán 33,7 millones, una estación estratégica para el transporte de proximidad en el área metropolitana de Barcelona, ya que es el principal nudo ferroviario de la salida norte de la capital catalana, una actuación que se enmarca en el ambicioso plan de Transforment Rodalies. Y para los muy ferroviarios, se ha anunciado la rehabilitación de una de las obras más espectaculares del pasado de nuestro ferrocarril, el viaducto Martín Gil, sobre el embalse de Ricoballo en Zamora, ubicado entre Zamora y Carvajales, en la línea férrea de ancho convencional Zamora-La Coruña. Un impresionante viaducto construido en la década de los 30 y que fue en su momento el de mayor arco hormigonado del mundo, suponiendo una de las estampas más fotografiadas de nuestra red y que desde aquí celebramos que se vaya a conservar. Y atención, porque Adif ha anunciado esta semana que se va a reunir el día 3 de mayo con los ayuntamientos de Alfafar y Sedaví, al sur de Valencia, para intentar desbloquear la supresión del paso a nivel, un punto muy peligroso y con muchos accidentes, uno de ellos una muerte muy reciente, y que además ayudará a reducir notablemente el impacto acústico en la zona por el uso obligado del silbato de los trenes, un punto negro de nuestra red que repasamos en un vídeo del canal y que ojalá con esta reunión se empiecen a dar soluciones y rápidas y de la que estaremos muy atentos. Y ojo, porque el transporte público del área de Barcelona registró en marzo su récord de viajes con 98 millones, superando en un 3,5 los niveles de demanda de la prepandemia del mismo mes en 2019, que se añade al dato del metro de Barcelona, que batió su récord de pasajeros el pasado 21 de abril, registrando su cifra máxima de viajes en un día laborable, con 1.523.900 validaciones, superando el anterior máximo histórico que se había registrado en un 14 de octubre del 2019. Otra red urbana que últimamente parece ir de récord en récord es la del Metro de Málaga, que ha superado los 2 millones de viajeros hasta marzo, un 45% más que el año pasado, con 880.000 viajeros como tope, y ahora con el ambicioso objetivo de llegar a frecuencias de paso de 5 minutos y mejorar aún más esos datos. En cuanto a Metro de Madrid, estos días ha sido noticia los más de 15.000 candidatos que se han presentado a las 30 plazas de maquinista para esta red de metro, unas pruebas que tendrán lugar este mismo domingo en los campus de Somosaguas y Ciudad Universitaria. Y los fans de los trenes turísticos e históricos estáis de enhorabuena, pues ha vuelto el Tren de la Fresa, que desde el pasado fin de semana vuelve a rememorar el recorrido del ferrocarril de la Comunidad de Madrid que unió la capital con el Palacio Real de Aranjuez, un viaje histórico que comienza en la antigua estación de Delicias, realizado en un tren que cuenta con coches de madera y donde ya en Aranjuez se podrá visitar el palacio, los jardines o navegar por el Tajo, y ya a la vuelta degustar las famosas fresas que dan nombre al tren, un servicio al que podréis subiros los sábados y domingos hasta el 18 de junio y consultar detalles, precios y horarios en la web trendelafresa.es. Y saliendo de nuestras fronteras, ha habido dos noticias, por ejemplo, el récord de 930.000 viajeros durante el Ramadán 2023 en la alta velocidad La Meca-Medina, dentro del plan especial desarrollado entre el 23 de marzo y el 25 de abril, un tren de alta velocidad entre las ciudades santas, en Arabia Saudí, que ha superado su récord y que este año ha aumentado tanto el número de servicios comerciales como el de viajeros. Además, en Turquía están de enhorabuena, pues se ha inaugurado una nueva línea de alta velocidad, concretamente entre las ciudades de Ankara, la capital, y Sivas, con 405 kilómetros de longitud, de los cuales 112 ya estaban ejecutados. Este nuevo tramo reduce en 200 kilómetros el actual recorrido ferroviario, explotándose a 250 km/h, con tiempos de viaje que han pasado desde las 10 horas y media a tan solo 2 horas y 32 minutos. Como veis, mucha actualidad en muchos frentes distintos, y aquí estaremos dentro de 7 días para informar de lo que vaya aconteciendo esta semana. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.